estremecer, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán, los muros caerán, sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Sí, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Hoy vamos a declararlo. Caen los muros, caen los muros, caen los muros, caen los muros. Buenos días, amados hermanos. Es un privilegio poderles saludar a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren con paz y con bendición. Es en verdad una bendición poder llegar a sus hogares por este medio, poderles saludar. Esperamos que hayan pasado unas felices fiestas, recordando la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, también su muerte, su resurrección. Y creo yo que también esto nos lleva a pensar que Él volverá por su iglesia. Así que esto nos lleva a estar siempre alertas, a estar en comunión con Él, a estar orando sin cesar en una búsqueda de Él. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Pero esperamos que hayan pasado unas lindas fiestas, y qué privilegio que usted pueda apartar este tiempo para estudiar la palabra del Señor. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro? Vamos a pedir la dirección de Dios para esta mañana. Padre eterno, gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos tienes con paz, con bendición. Ya pasaron estas fiestas, Señor, y tú nos tienes, Dios Todopoderoso, con bendición, con salud. Gracias, Padre eterno, porque en medio de esta situación tan difícil que se está viviendo a nivel mundial, tú nos has guardado y nos has protegido. Y aquellos, Señor, que han sufrido pérdidas, aquellos que en este momento están sufriendo, te pedimos y te rogamos, Señor, que fortalezcas sus vidas, oh Dios de los cielos. Fortalece sus vidas. Señor, ayuda a aquel que está sufriendo, aquel que está pasando por necesidad. Señor, en esta mañana pedimos de tu dirección, que nos dirijas, que nos ayudes, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Seguimos, mis amados hermanos, con el tema sobre la formación espiritual, sobre esta serie que traemos. Y hoy me gustaría hablarles sobre la transformación de la voluntad y del carácter. Creo que es importante también que exista una transformación de la voluntad y del carácter. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Jeremías, del profeta Jeremías, en su capítulo 17. Libro del profeta Jeremías, capítulo 17. Y vamos a leer los versículos 9 y 10. Un texto muy conocido. Y la palabra de Dios dice de esta manera: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y aquí se hace una pregunta: ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño, vea bien esto, mi amado hermano, porque es muy interesante, que escudriño la mente. Hemos hablado también de la transformación de la mente, que pruebo el corazón, y vamos a ver en este contexto que se está refiriendo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuando hablamos aquí, hermanos, del corazón, o el profeta está hablando aquí de que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y es tremendo porque no solo es engañoso, sino dice el texto bíblico que es perverso. Y cuando se refiere, mis amados hermanos, el texto bíblico al corazón, se está refiriendo en este contexto al ser interior, al que piensa, siente y actúa. En conclusión, diríamos que es la esencia del ser humano. Y es interesante porque el profeta cataloga al corazón del hombre como engañoso y también perverso. Y dice: ¿quién lo conocerá? Ahora, mis amados hermanos, cuando hablamos de la esencia del ser humano, pues lógicamente, en este caso, Gerson Salazar no es este cuerpo, no es esta carne. El ser interior es algo distinto. Y el profeta está hablando entonces del engaño, de la perversión, y dice: ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Está hablando otra vez de la esencia del ser, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuando nuestra vida emocional está dominada por la rica variedad de sentimientos positivos que nos acompañan de manera natural, como por ejemplo el amor, el gozo, la paz, y a los preliminares que presenta la fe y la esperanza, creo que vamos por buen camino. Ahora me gustaría hacer una aclaración, hermanos, en todo esto que hemos enseñado. Esto no quiere decir, al hablar de una formación espiritual, al hablar de una transformación de la mente, al hablar de una transformación de nuestros sentimientos, no estoy hablando, mis amados hermanos, de que de ahora en adelante no nos vamos a enojar, por ejemplo. Claro que nos podemos enojar, pero indiscutiblemente no nos podemos dar el lujo. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor, a no guardar ningún resentimiento, porque como lo vimos en el libro de Hebreos, puede nacer, brotar una raíz de amargura. No sé si me estoy dando a entender. Claro que nos podemos poner tristes y muchas veces nos entristecemos,
Pero no podemos permitir que esos pensamientos, que esos sentimientos negativos aniden en nuestra cabeza, como decía Martín Lutero, y que hagan nido entonces en nuestra cabeza y se alojen en nuestra vida, porque eso, mis amados hermanos, va a hacer daño. Primeramente nos va a hacer daño a nosotros y también a quienes nos rodean. Vuelvo y repito, entonces yo no estoy hablando aquí de una vida de perfección, ¿no? Y no, ya él ya no se enoja, ya no se entristece. No, creo yo que es parte de la vida, pero ahora debemos de conocer nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Tenemos que hacer una evaluación de cómo están nuestros sentimientos y cómo están nuestros pensamientos. Decíamos que regularmente le preguntamos a la gente cómo estás, ¿no? Pero es difícil que alguien nos pregunte ¿y cómo están tus pensamientos? ¿Y cómo están tus sentimientos, ¿no? Y creo yo que esa sería una pregunta muy interesante que nos pueden hacer. ¿Y hoy cómo amaneciste de pensamientos? ¿Y hoy cómo amanecieron tus sentimientos? El funcionamiento, hermanos, de la voluntad depende completamente del contenido de la mente. Esto, por favor, subráyelo, es muy importante. Ya hemos visto entonces la importancia de nuestros pensamientos, la importancia de la mente, que nuestra mente tiene que ser transformada porque va a afectar nuestros sentimientos. Y la voluntad depende completamente de la mente. Depende de lo que usted tenga en su mente. Depende de lo que usted esté alimentando su mente. Conforme entonces a ese alimento, usted va a tomar ciertas decisiones. Su voluntad depende completamente de la mente. Quiere decir, del pensamiento y de los sentimientos. Vuelvo y repito, depende de qué usted se está alimentando diariamente. ¿Qué es lo que le está metiendo a su mente? Porque esto va a traer repercusiones, esto afecta sus pensamientos y esto afecta sus sentimientos y por lo tanto, con lo que usted está alimentando, con lo que usted se está alimentando, usted en base a esa información, en base a esos pensamientos, usted va a afectar su voluntad y por lo tanto usted va a tomar buenas o malas decisiones. En el momento de una elección, la voluntad se ve completamente, escuche esto, acondicionada por la realidad de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. La voluntad está acondicionada, vuelvo y repito, por los pensamientos y por los sentimientos. Y entonces usted va a tomar buenas o va a tomar malas decisiones. La mente y la voluntad humanas deben de ser transformadas mediante la interacción con los pensamientos y con los sentimientos que derivan de la palabra y del espíritu. Mis amados hermanos, ¿cuál es la mejor manera de transformar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos? Es a través de la palabra de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, estamos en contacto con la palabra del Señor, el Espíritu Santo de Dios está obrando en nuestras vidas. La palabra de Dios, hermanos, no puede regresar vacía. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que discierne los pensamientos, divide el espíritu y el alma. La palabra de Dios, hermanos, es poderosa. Lamentablemente, hoy muchos sus Biblias las tienen literalmente abandonadas. Decíamos que si bien va, porque ahora con lo de la tecnología, pues si bien va, los domingos la desempolvan un poquito, ¿no? Y si no, pues van a su celular. Pero el detalle, mis amados hermanos, o lo importante aquí es
cómo nosotros estamos alimentando nuestra mente. Nuestra mente y nuestros sentimientos, hermanos, acondicionan nuestra voluntad, y por lo tanto entonces nosotros vamos a tomar buenas o malas decisiones. Es importante el contacto con la palabra de Dios. En esta mañana lo primero que vamos a observar es la naturaleza esencial de la voluntad. La naturaleza esencial de la voluntad. Quiero que me acompañe al libro de Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10. Versículo 1. Este también es un pasaje conocido, diría yo, y muy interesante. Y la palabra de Dios dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura. Es una decisión, ¿no? El cometer una pequeña locura, como dice la Reina Valera del 60, se refiere a una decisión. Al que es estimado como sabio y honorable. Tal vez alguna persona es considerada sabia, honorable, pero por una pequeña locura todo se puede echar a perder. Todo se puede destruir, derribar. Siempre hemos dicho que construir es algo tan difícil, mis amados hermanos, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Construir es algo bien difícil. Destruir es algo muy fácil. Y el texto bíblico dice que las moscas muertas. No puedo profundizar en este pasaje, pero en aquellos tiempos, hermanos, el tiempo antiguo, el hacer un perfume llevaba un gran trabajo, un gran esfuerzo, era muy laborioso, y lo peor que le podía suceder a esta persona es que una o varias moscas cayeran en el perfume. Es interesante porque las moscas muertas, hermanos, hacen heder, dan mal olor al perfume, y por lo tanto ese perfume que se hacía en grandes cantidades, vuelvo y repito, con gran esfuerzo, había que tirarlo. Ya no servía, ya no funcionaba. Siempre he puesto el ejemplo, ¿no? En nuestro contexto, pero si a usted le gusta el caldo de gallina o algún caldo de mariscos, no sé, pero usted está ansioso por comérselo, ¿no? Ahí está caliente y usted está hambriento, deseoso. Pero lo peor que le puede suceder es observar que en su sopa, en su caldo, le cayó una mosca. Usted pues, espero que no saque la mosca, ¿no? Y se coma o se tome el caldo, ¿no? Eso ya no sirve, hay que tirarlo todo. Cayó una mosca y eso ya no sirve, ya no funciona. La voluntad representa la capacidad. Escuchen bien esto, mis amados hermanos, que es muy importante, porque la voluntad representa la capacidad de originar o abstenerse de originar algo. La voluntad tiene la capacidad de originar o de abstenerse de algo. Mi amado hermano, tenemos voluntad. Y en este preciso momento, nosotros tenemos, por decirlo de esta manera, el poder para hacer lo bueno o para hacer lo malo.
En este momento usted puede tomar una mala decisión o se puede también abstener a tomar esa mala decisión. La voluntad es la capacidad de originar, escuche bien esto, de originar o abstenerse de originar algo, una acción o una cosa. Usted toma la decisión, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con su voluntad. Lógicamente, lo expliqué al principio, tiene que ver con nuestros pensamientos y tiene que ver con nuestros sentimientos. Hace que ciertas cosas existan. Los palos y las piedras no tienen esta capacidad. Las piedras que usted ve en la calle, ¿no? Cuando usted va a la montaña, las piedras, los palos, no tienen esa capacidad porque no tienen voluntad. No tienen la capacidad de originar, por ejemplo, una acción, cosa que nosotros sí podemos realizar. Usted dice, bueno, yo tengo ganas de ir a la antigua Guatemala, ¿no? Usted está originando esa acción, porque usted tiene una voluntad. Probablemente usted le dice, bueno, mi hija o mi amor, a su esposa, ¿no? Alistar los niños y nos vamos a ir a la antigua. Vamos a ir a pasear. Usted está tomando una decisión. Esa decisión entonces tiene que ver con la voluntad. Usted está originando una acción. Pero así como puse este ejemplo, también usted podría tomar una decisión errónea, mala, que puede afectarlo, que puede afectar su vida, que puede afectar su entorno. La voluntad es la capacidad de originar acontecimientos y cosas únicas y radicalmente nuevas. Porque usted puede tomar decisiones, vuelvo y repito, en este mismo momento. Y aquí, hermanos, juega un papel muy importante la voluntad. Pero recordemos que atrás, hermanos, o detrás hay un trasfondo, que son nuestros pensamientos, que son nuestros sentimientos, que son los que nos han dado forma. Imagínense aquellas personas que viven con amargura, aquellas personas que viven con odio, con ira, con rencor, que han sido amoldadas y que anidan eso en sus corazones. Imagínense qué decisiones van a tomar. Por lo tanto, el núcleo entonces de quién somos y de lo que somos como individuos, ya que lo que surge de nuestra voluntad surge solo de nosotros. La voluntad ha sido diseñada para dirigir y organizar la totalidad del ser. La voluntad, mis amados hermanos, dirige nuestra vida. La voluntad organiza la totalidad del ser, la totalidad de nuestra vida. Es esto lo que se debe hacer para que haya un tipo de dirección y organización. La voluntad. Usted dice, bueno, en este momento yo tengo ganas de un café, ¿no? Y usted toma la decisión entonces de prepararse un café. No, yo tengo ganas ahorita de un té, de un chocolate. Usted se lo prepara. Eso tiene que ver con decisiones y eso tiene que ver con la voluntad. Lógicamente, mis amados hermanos, hay acciones que van a afectar en una manera tremenda nuestras vidas. La vida de nuestros seres queridos, de las personas que nos rodean. El carácter, hermanos, se manifiesta mayormente en los sentimientos y hacemos muchas veces de lo que hacemos sin pensarlo. Tiene que ver con el carácter. Sin embargo, en menor medida se manifiesta en aquello que nos arrepentimos de pensar y en lo que hacemos después como fruto de este arrepentimiento. Y esto, póngale atención, el pensamiento, los sentimientos y la voluntad fortalecen el carácter. Fortalecen el carácter.
Y el carácter, mis amados hermanos, tiene que ver con la esencia del ser humano. Tiene que ver con la esencia del ser humano, y por eso es que los pensamientos y los sentimientos y la voluntad forman el carácter. Esto es vital, esto es de gran importancia. Porque indiscutiblemente lo que pensemos, lo que sentimos, la voluntad, nuestras decisiones, indiscutiblemente van a afectar nuestras vidas y van a formar nuestro carácter. Lo segundo que me gustaría observar en esta mañana es la duplicidad, falsedad y oscuridad. Falsedad y oscuridad. Quiero que me acompañe al libro de Santiago. Libro de Santiago. Capítulo 1. Santiago capítulo 1 y versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso lo he llamado, hermanos, duplicidad, falsedad y oscuridad. Este hombre es de doble ánimo, es inconstante, dicen, todos sus caminos. Estas personas, hermanos, son las más vulnerables para la hipocresía y para la astucia, porque son inconstantes. Vuelvo y repito, estas personas son vulnerables para la hipocresía y para la astucia. Hoy creen una cosa y mañana ya no la creen. Hoy se comprometen con algo y mañana ya no están comprometidos. Son personas de doble ánimo. Son inconstantes. Por eso es de que son vulnerables a la hipocresía y a la astucia. El rasgo característico, hermanos, de la voluntad apartada de Dios es la duplicidad o fragmentación. Hay personas que están fragmentadas. De ahí, hermanos, que viene la palabra también integridad o íntegro. Cuando nos referimos, hermanos, a una pieza íntegra, es que está hecha de una sola pieza. A mí hay un instrumento musical que me gusta mucho, que es la guitarra, por ejemplo. Y se dice que hay guitarras que son de una sola pieza. Son instrumentos íntegros. No son fragmentados, no hay uniones, sino que son instrumentos de una sola pieza. Y hay vidas, mis amados hermanos, en las cuales hay una fragmentación. No son vidas íntegras. Es este hombre de Santiago 1:8, de doble ánimo. Hoy piensan una cosa, mañana piensan otra. Son inconstantes. Hoy toman una decisión, están comprometidos, mañana no. Están metidos en esto, después ya no. Son inconstantes en todos sus caminos. Son de doble ánimo porque están fragmentados. No son íntegros, no son de una sola pieza. Habiéndose alejado de Dios, los pensamientos y los sentimientos se incorporan entonces al caos. Imagínese, mi amado hermano, una vida totalmente fragmentada. Un hombre y una mujer que hoy toman una decisión y mañana ya no, que hoy se comprometen con esto, mañana ya no, hoy creen en esto, mañana ya no,
y viven, hermanos, en una vida totalmente inconstante, en una vida de doble ánimo, en una vida que no tiene rumbo porque está fragmentada, y por lo tanto esta vida entonces va a ser un caos, va a afectar la voluntad por las razones que hemos dado antes. No pueden sino entonces seguirles este tipo de vida, esta fragmentación. No hay nada externo que pueda ayudarles a ellos a enderezarse. Vuelvo y repito, mi amado hermano, no hay nada externo que pueda ayudarles a ellos a enderezarse. Usted les puede poner saco, corbata, les puede poner el mejor traje que usted quiera, pero eso no les va a ayudar a enderezar sus vidas, porque esas vidas están fragmentadas. Hay una duplicidad. Estas personas son inconstantes en todos sus caminos, son de doble ánimo. El acto, hermanos, de dirigir o elegir parece algo sumamente simple, ¿no? El tomar decisiones, yo elijo esto y desecho esto. Sin embargo, esta impresión o simplicidad se debe únicamente a que es un acto o acontecimiento inmaterial cuyo entendimiento requiere un intenso esfuerzo por nuestra parte. Y regresamos, hermanos, al texto de Eclesiastés capítulo 10, ¿no? Que una mosca muerta, las moscas muertas hacen heder, hacen que el perfume tenga mal olor. Porque, hermanos, el acto de decidir es un acto trascendental en nuestras vidas. Cuando reflexionamos más honestamente, de repente nos damos cuenta de que cualquier elección o acto de voluntad no tiene nada de simple. Es algo serio. El tomar decisiones, hermanos, constantemente es algo trascendental para nuestras vidas. El jovencito que toma la decisión, ¿no? Y dice, no, pues yo solo voy a probar un cigarro. Pues no pasa nada, solo voy a probar un poco de marihuana. Solo voy a probar esta droga, solo la quiero probar. Toma ese acto. Eso es trascendental para su vida. Eso va a marcar el resto de su vida. El decir, no, solo voy a tomarme un trago, ¿no? Una cerveza. Probablemente, hermanos, eso va a marcar el resto de su vida. Hay decisiones, mis amados hermanos, que van a marcar el resto de nuestra vida. Para los que somos mayores, ¿no? Todavía probablemente tenemos que luchar con algunas decisiones que tomamos en el pasado. Porque las decisiones, hermanos, marcan nuestras vidas. Marcan nuestras vidas. La semana pasada, si no me equivoco, vimos con mi esposa unos jovencitos. Eran bien jovencitos y estaban fumando. Y pues ellos con aquel orgullo, ¿no? De estar fumando, se sentían como muy orgullosos. Pero yo le decía a mi esposa, uno a esa edad piensa que siempre va a ser joven, ¿no? Que siempre se van a tener las mismas fuerzas. Uno piensa que uno siempre va a estar sano, que el cuerpo como que fuera un robot, ¿no? El cual no se arruina. La vida, hermano, no es de esa manera. Hay decisiones que nos van a afectar, por el resto de nuestra vida. Ahora, dése cuenta cómo es que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos afectan a nuestra voluntad, y esto nos lleva a tomar buenas o malas decisiones.
¿Con qué está alimentando o cómo está alimentando usted su mente? ¿Cómo está alimentando usted su mente? Los pensamientos, sentimientos y propósitos que convergen a una decisión pueden ser altamente complicados, como lo son también los grados de fuerza que se requieren para tomarla y las demás motivaciones, acciones y elecciones con que se relaciona. Es un campo formidable para la acción del bien o del mal. Aquel jovencito, hermanos, que hoy dice, bueno, me voy a tomar una cerveza, no pasa nada, voy a probar un poco de marihuana, voy a probar esta droga. Él jamás probablemente se imagina que un día llegará a ser esclavo de esta droga o de esta bebida alcohólica. Probablemente nunca se imaginó que este mal hábito, que este vicio lo va a llevar a la destrucción de su familia. Primero a la destrucción de su propia vida, de su propio cuerpo. Hermanos, hoy hemos escuchado historias, ¿no? De gente que se ha quedado en los parques, tirados por el alcoholismo y con estos fríos, ¿no? Terribles, y por la famosa llamada goma, se mueren, les da un paro cardíaco, muchas veces su corazón deja de funcionar. ¿Cuántas personas, hermanos, se les ha dicho, si usted sigue tomando esto le va a provocar cirrosis? Y es increíble, mis amados hermanos, pero ya es tanta la necesidad, la esclavitud, que el médico le dice al paciente, si usted sigue tomando, a usted le va a dar cirrosis. Viene el paciente y no hace caso y sigue tomando. Y cabalmente le da cirrosis y se muere. Este es el punto, hermanos, a la cúspide, a lo que nos pueden llevar muchas veces las buenas o malas decisiones. Y este es un campo, como yo decía, este es un campo formidable, hermanos, para la acción, ya sea de bien o del mal. Porque a través de nuestra voluntad nosotros podemos tomar buenas decisiones o malas decisiones. En este momento nosotros podemos tomar la decisión de ayudar a alguien con necesidad. A alguien que sabemos de que tal vez no tiene alimento, está pasando por cierta necesidad. Yo puedo tomar la decisión de ayudarlo, de bendecirlo. Por eso es un campo formidable para la acción, ya sea del bien o del mal. El detalle, mis amados hermanos, es cómo está alimentada nuestra mente, cómo está alimentada nuestro ser interior. La falsedad y confusión del corazón, separado de Dios, es algo inevitable para quienes confían únicamente, escuche esto, para quienes confían únicamente en sí mismos y por ellos han de intentar administrar su vida y su mundo. Muchas personas, a pesar que van a la iglesia, a pesar que asisten los domingos, a pesar que asisten al servicio de oración, a pesar que tal vez son líderes, ellos en el fondo son dueños de sí mismos, toman sus propias decisiones, administran su vida y administran su mundo. Y por lo tanto, hermanos, entonces, al alejarnos de Dios, de no querer su dirección, vemos que vamos rumbo, hermanos, al fracaso. Engañoso y perverso, dice el profeta Jeremías, es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Por eso, mis amados hermanos, constantemente debemos de vivir apegados, hermanos, a la presencia del Señor, a su palabra. Porque debemos de reconocer que nuestro corazón, hermanos, es engañoso. Y no solamente engañoso, sino perverso. Esto nos debe de llevar, esto nos tiene, hermanos, que llevar entonces a depender cada día de Dios. El maná
que Dios le proveía a su pueblo, hermanos, no lo podían guardar. Porque el pueblo de Dios tenía que depender de Dios diariamente. No podían guardar el maná. Tenían que depender de Dios. Ojalá que nosotros dependamos de Dios diariamente. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque día con día tenemos que tomar decisiones. Siempre he dicho, probablemente el color de zapatos que me ponga el día de hoy, pues no me va a traer grandes consecuencias, pero hay decisiones que pueden marcar el resto de mi vida. Lamentablemente, vivimos en un mundo en el que los demás, como las instituciones de la sociedad, el gobierno y a quienes la rigen, participan con regularidad, hermanos, de esta duplicidad, de esta falsedad, de esta confusión. Hermanos, lo que decimos del hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, esto lo podemos ver, hermanos, en nuestra sociedad, lo podemos ver en el gobierno, podemos ver en nuestros gobernantes, ¿no? Que muchos de ellos son doble cara, de doble ánimo. Nuestra única esperanza es poner nuestra confianza por completo en nuestro Dios y Padre. Él está dispuesto a sanar completamente esa duplicidad de nuestro corazón, si con sinceridad le invitamos a que lo haga. Mi amado hermano, espero que usted y yo podamos invitar al Señor a que Él pueda actuar en nuestras vidas, a que Él pueda transformar nuestras vidas, para que no tengamos una vida de doble ánimo, para que no tengamos una vida inconstante, como lo decía al principio, para que podamos tener vidas íntegras. ¿A qué me refería a eso? De una sola pieza, no de muchas piezas, sino que seamos, mis amados hermanos, personas entonces de una sola pieza, que seamos personas íntegras. Lo tercero que me gustaría que observáramos hoy, hermanos, es la libertad de la confusión. Nuestro objetivo esencial, hermanos, para quedar libres de esta clase de confusión, ha de vencerse, hermanos, que ha de vencer a la duplicidad. Nosotros tenemos que vencer, hermanos, este doble ánimo, esta inconstancia. Y para obtener esa victoria, hemos de ser conscientes de la realidad, de primero, hermanos, de la realidad de esta duplicidad. Hacerle frente y dar los pasos necesarios para abandonarla. Quiero que me acompañe al Evangelio de Juan. Juan capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos, dice Jesús, pero no solo el que los tiene y los guarda, o sea, también habla, hermanos, de ponerlos en práctica. Ese es el que me ama. Esto es tremendo. No es simplemente, hermanos, de memorizarme un montón de versículos bíblicos, de saberme la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis, de ser un gran teólogo, un gran intelectual, sino de guardar la palabra de Dios, de ponerla en práctica. Y dice Jesús, ese es el que me ama. El que pone en práctica mi palabra, ese es el que me ama. Por eso, mis amados hermanos, vuelvo y repito, y lo seguiré repitiendo, que es importante que regresemos a la palabra del Señor, que la podamos conocer, volver a la palabra, pero no solo conocerla, sino ponerla en práctica, vivirla, porque ese es el que me ama, dice el Señor.
El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quiere que el Señor Jesús se manifieste a su vida? ¿Quiere que el Señor se pueda manifestar a él? Conozca su palabra, practíquela, porque ese realmente es el que ama al Señor. Y entonces el que me ama, dice Jesús, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La persona que se propone querer lo que quiere de Dios, identificar su voluntad con la de Dios, comienza con lo que Dios ha dicho que quiere. Y esto es lo que debemos de tener en mente. ¿Qué es lo que Dios quiere? No es lo que yo quiera. No es lo que los terceros quieran. No, es qué es lo que Dios quiere. Ojalá, mis amados hermanos, de que nos podamos identificar con la voluntad de Dios. Es bien importante que nos identifiquemos con la voluntad de Dios. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 y versículo 8. Vamos a leer del versículo 8 al 10. Y la palabra de Dios dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Escuche esto: porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo se resume entonces la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el cumplimiento de la ley. Ojalá que nosotros nos podamos identificar con la voluntad de Dios. ¿Quién no sabe, por ejemplo, que la voluntad de Dios es que seamos personas sin engaño y ni malicia? Imagínese, mi amado hermano, en una sociedad como la nuestra, donde muchos se dicen se dicen ser cristianos, se llaman cristianos, que pudieran actuar sin maldad y sin malicia. Creo que tendríamos una sociedad distinta, una sociedad diferente. Decidamos, pues, no engañar a nadie, ni hacer o decir cosas meramente para herir o perjudicar. Tomemos hoy, en este mismo instante entonces, la decisión de no hacer estas cosas. La mentira y la malicia son pecados fundamentales. Estos abren el camino para que otros pecados se hagan realidad. Esto va muy de la mano, ¿no?, con lo que hemos visto en Gálatas capítulo 5. El andar en la carne. Y con esto concluyo. Cuando comenzamos a poner en práctica nuestra decisión, descubrimos que no es una tarea sencilla. Descubrimos hasta qué punto la duplicidad o la malicia están presentes en todas las dimensiones de nuestro ser. Tenemos que ser conscientes de esto. Tanto nuestros pensamientos como nuestras actividades rutinarias y quizás incluso algunas fuerzas que estén más allá de nuestro entendimiento o comprensión consciente tienen una influencia sobre nuestras decisiones mucho más intensa y complicada de lo que nos imaginamos a primera vista. Nunca podremos entonces subrayar suficientemente el hecho de que la formación espiritual no es solo una cuestión de cambiar la voluntad formal misma.
Esto es algo central, pero no puede conseguirse sino por la transformación de las demás dimensiones del ser. No podemos, mis amados hermanos, trabajar en nuestra voluntad si no trabajamos en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. No podemos tomar buenas decisiones si nosotros no trabajamos en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos y en nuestra voluntad. Descubrimos entonces que para que se produzca ese cambio que tanto deseamos, porque espero que usted desee un cambio en su vida, y para liberarnos entonces de esta duplicidad y malicia, no basta con la simple intención o el esfuerzo de la voluntad. Aún así, hemos de persistir en esta intención y hacer un esfuerzo sincero. Entonces descubriremos que Dios nos ayuda en nuestra disposición. Si usted se va dando cuenta, mi hermano, todo esto va conectado, ¿no? Nuestros pensamientos con nuestros sentimientos, con nuestra voluntad, con nuestras decisiones. Dios nos ayude a poder trabajar en nuestras vidas, a que Él trabaje en nuestras vidas, a dejarle a Dios que Él obre en nuestras vidas. Necesitamos ir a las manos del alfarero y que Él nos pueda formar con sus manos preciosas. Muchos lamentablemente vienen mal formados, ¿no? Con ira, con rencor, con odio, tantas cuestiones, hermanos, del pasado. Y probablemente vienen mal formados. Pero un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. El Señor no desprecia. Así que vaya a las manos del alfarero para que lo forme con esas manos preciosas. Oremos. Padre, gracias por este día, por esta mañana que nos ha regalado, porque podemos disfrutar de tu bondad, de tu misericordia y de tu fidelidad. Tu palabra ilumina nuestro camino. Tu palabra es luz. Ayúdanos, Señor, a conocerla, pero no simplemente a conocerla, sino a ponerla en práctica. Te ruego, Señor, que nos ayudes con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestra voluntad. Muchas veces vienen malos pensamientos y por lo tanto también esto se transforma en malos sentimientos. Y a través de la voluntad tomamos malas decisiones. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de ti, de tu palabra, de tu presencia. Tú, Señor, no rechazas un corazón contrito y humillado. Señor, hoy venimos delante de ti a entregarte, Señor, nuestras vidas y que obres. Señor, reconocemos, Padre eterno, que nuestro corazón es engañoso y es perverso. Y necesitamos cada día más de ti. Necesitamos, Señor, de tu dirección. Padre de nosotros, muchos de nosotros, Padre de la gloria, tal vez traemos un bagaje, Padre eterno. Venimos arrastrando muchas cosas del pasado y necesitamos, Señor, ir a las manos del alfarero
Señor, que tú nos des forma, que tú nos formes con esas manos preciosas. Ayúdanos, Señor, realmente a honrarte, a poner en práctica tu palabra, porque tú lo dijiste, el que pone en práctica, ese realmente me ama, y mi Padre también le amará, y yo me manifestaré a él. Señor, queremos que tú te manifiestes en nuestras vidas, Señor, pero ayúdanos a honrarte, Padre de la gloria, a servirte, Señor, con integridad, no de una manera fragmentada, sino poder tener una vida íntegra. Señor, no es fácil, pero para ti, Señor, todas las cosas son posibles. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, qué bendición poderles saludar. Gracias por hacerse el tiempo para estudiar la palabra del Señor. Por favor, no tenga empolvada su Biblia. Léala, escudriñela, pídale al Señor que le abre a través de la poderosa palabra de Dios. Amén. Nos puede encontrar en Facebook, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer. También puede ir a nuestro canal de YouTube, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, dele like, también comparta, suscríbase, dele like a la campanita. Y también nos puede encontrar en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. Qué privilegio, mis amados hermanos, saludarles. Les mandamos un fuerte abrazo. Les esperamos el miércoles a las 8 de la noche. Seguimos con nuestro estudio de Gálatas. Hemos aprendido muchísimo y yo sé que vamos a seguir aprendiendo de esta fuente inagotable. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan un feliz día. Bendiciones.